Bien, vamos a detallarles cuáles son los dos escenarios del mercado hipotecario ante la inteligencia artificial. Hay dos: la adaptación económica o la espiral financiera. Y es que, según vamos a ver en pantalla, ahí, bueno, pues el sector a la izquierda, el que tiene without mortgage concerns, que es sin problemas hipotecarios, estaríamos viendo ese ciclo de que la inteligencia artificial mejora, las empresas necesitan menos trabajadores, los trabajadores gastan menos dinero y las empresas entonces invierten más en inteligencia artificial. Cerrando el círculo ya estaría pues la inteligencia artificial que vuelve a mejorar. Un ciclo de productividad, pero en el que estarían contando con menos empleo, pero más eficiencia. Aquí la economía se adapta a ese escenario, ¿no? Vámonos al de la derecha, el que están viendo de color rojo, con problemas hipotecarios, with mortgage concerns. Entonces, la inteligencia artificial, si mejora, los trabajadores ganarían menos, el sistema financiero se endurecería, las hipotecas empezarían a deteriorarse y entonces estarían cayendo ya los precios de los activos. Se desplomaría la confianza y el consumo caería aún más, lo que dejaría de fondos que aumentan esos despidos por la inteligencia artificial. Entonces entraría en esa espiral negativa: menos ingresos, más impagos, caídas de los activos, más despidos, menos consumo y más automatización. Por tanto, ¿qué está queriendo decir Citrini con este informe? Clave, que si la automatización afecta a los trabajadores con hipoteca, entonces el impacto no se queda solo en el empleo, sino que estaría pasando también al sistema financiero, estaría salpicando al resto de sectores y que también puede terminar afectando al mercado inmobiliario. Es decir, la inteligencia artificial no solo estaría sustituyendo y dándose golpetazo al empleo, sino que podría también tensionar el crédito, la vivienda y también la estabilidad financiera. En este escenario, el problema deja de ser tecnológico y se convierte en algo sistémico y que, por tanto, pues podría salpicar a otros sectores y dejar posibles impagos y caída de activos financieros. Pues vamos a continuar hablando de ello con nuestro siguiente invitado en este cierre de Wall Street. Doy la bienvenida a José Ángel Arámbula, economista. Muy buenas noches, José Ángel, gracias por acompañarnos. Muy buena tarde, Los Ángeles. Buena noche a Madrid. Buenas tardes desde Los Ángeles, José Ángel. Estábamos comentando este informe, ¿no?, de Citrini, que bueno, pues ha dejado varias alertas, ¿no?, sobre el riesgo del reemplazo de inteligencia artificial, y estábamos comentando también sobre el riesgo hipotecario, ¿no? ¿Qué está señalando directamente como riesgo macroeconómico real derivando a la adopción del masivo uso de inteligencia artificial, José Ángel? Bien, lo que estamos viendo, como indican, es reemplazar a mucho trabajo que se hacía automatizado. En sí, hablamos siempre de sectores, hablamos de países. Sin embargo, irnos completamente a lo macro, estoy hablando de la India. En sí, el 65% de su población es joven y educada. Se especializan en esto. Estamos hablando de 3 compañías que equivalen al Producto Interno Bruto un 8%. Estoy hablando de Tata Consulting Services, Infosys, Wipro, que trabajan en bolsa. En sí, Infosys trabaja en la bolsa bursátil de aquí de Estados Unidos, en Nueva York. En sí, manejan mucho capital, mucho dinero. En sí, está en jaque la India. Por este sentido, es un país que se especializa en la información tecnológica. En sí podría reemplazar mucho empleo, por eso hay nerviosismo de ese 8% que se disminuya. En sí, si el país se genera en sí unos 200,000 millones de dólares de superávit, podría minimizarse y en sí no crecer ese 7%, 8% que está creciendo hoy en día. Obviamente esperamos que se adapte. Tiene, por ejemplo, la semana pasada se reunieron, hubo una cumbre en la India en donde hubo muchos pactos, muchos consensos que pueden ayudar a adaptarse, que más que sea una destrucción de empleos, se creen otros y de esta manera pueda subsistir a este nuevo orden, ¿no? José Ángel, también preguntarte si podrían las ganancias de productividad de la inteligencia artificial estar ocultando debilidad de la economía real. Claro, bien, es algo nuevo. Inclusive en los datos nos indican que hay compañías intermediarias que pudiesen
ocultarlos, darnos un sesgo al momento de invertir. En la balanza de pagos podremos ver ese balance. Sin embargo, esas compañías al final de cuentas son inversión. Esto podría darse tal como sucedió en el sector inmobiliario en el 2008, ahora con la tecnología, con esta inteligencia artificial. Por eso hay que tener mucho cuidado al momento de invertir, obviamente ver los fundamentales y investigar qué se está negociando en estas tecnológicas, esto que estamos hablando de las 7 magníficas. José Ángel, también bueno, hemos conocido los datos de empleo como los de ADP. ¿Podrían los despidos impulsados por inteligencia artificial empezar ya a reflejarse en estos datos de ADP? Pues quizás ya se empezaron a reflejar porque son blandos en el sentido de que el último dato de los ADP, los empleos privados aquí en Estados Unidos, nos indican 51,000 empleos en las últimas 4 semanas. El mes pasado nos indicaban 22,000 cuando esperamos 45,000. En sí, el dato general de empleo nos indica solamente 50,000 empleos en el 2025. Obviamente estamos hablando de unas cifras mínimas cuando Estados Unidos tendría que generar en privado unos 200,000, ya sumado lo público unos 250,000. Obviamente conforme vayan pasando los meses vemos que estas noticias nos indican que la tecnología, la inteligencia artificial puede reemplazar más rápido muchos empleos. Obviamente se pueden minimizar, obviamente también considerar que la Reserva Federal nos podría bajar la tasa de interés, inyectar capital. Sin embargo, no sería trabajo orgánico, sería inorgánico. José Ángel, ¿está preparada la economía estadounidense para una posible sustitución estructural de trabajadores cualificados, teniendo en cuenta, ¿no?, que la gran mayoría pues, son de ese cuello blanco? Lo que indico, la gente preparada que utiliza Estados Unidos sustituyendo a China sería la India, sería capacitar que realmente tracten, que se creen nuevos empleos del otro lado del mundo y puedan apoyar a Estados Unidos. Estados Unidos podría generar empleos, pero también se ocuparía costo de oportunidad, obviamente capacitar a nuevo personal, estas nuevas tecnologías que al final de cuentas las venimos conociendo día a día, ¿no? Sobre este informe Citrini, José Ángel, ya para terminar, ¿crees que, bueno, que exista el riesgo de que se genere un ciclo negativo entre despidos, menor consumo y más automatización? Pues lo que pudiera suceder si hay despidos a corto plazo, no veo una crisis inmediata, yo veo un cambio estructural en la economía de la India y obviamente el vínculo con Estados Unidos y el mundo. En sí veo que paulatinamente pudiera afectar, obviamente su divisa, el rupián, pudiera bajar y esto podría generar una inflación importada al país. Por eso, a medida que se dan los tratos, los consensos con las compañías que están trabajando con inteligencia artificial, podríamos ver cómo subsiste el país y qué adelantos nos pueden traer en materia de inteligencia artificial, porque su progreso, sus adelantos, ya ellos ejerciéndolo, puede ayudar no solamente a la India, sino al mundo entero. Pues José Ángel Arámbula, economista, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más aquí en Negocios Televisión y por detallar sobre todo, bueno, pues este tema que ha sido central y en el foco, el informe Citrini Research. Gracias, José Ángel, que pases buen resto del día por ahí por Los Ángeles. Buenas noches, buen negocio.